¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a una edición más de esta serie de testimonios que hemos decidido titular ¿Cómo sobrevivir a la crisis? Esta idea surgió pues en medio de todo este ambiente que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos meses. Creo que ya casi vamos a cumplir, no, todavía faltan unos cuantos meses para que lleguemos a marzo. En marzo del año pasado se estaba declarando ya la pandemia en México y pues justamente en medio de esa pandemia y en medio del segundo cierre que vivimos aquí en la ciudad de Chihuahua, es que pues creo que el Espíritu Santo suscitó, espero que no sea una actitud como de decir que el Espíritu Santo habla y suscita cosas, pero creo que el Espíritu Santo suscitó esta serie de testimonios que nos ayuden a cada uno de nosotros a saber que en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, pues no estamos solos, y que también otros hermanos como nosotros pues atraviesan momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de miedo, momentos de tristeza. Resuena en mi cabeza también mucho la voz de un buen amigo que también es un terapeuta, que siempre nos invitaba a poder expresar nuestra experiencia de vida para poder colaborar con nuestros hermanos. Él decía que la mejor terapia es el testimonio que yo te puedo ofrecer a ti como mi hermano de aquello que yo ya he experimentado, y si a ti te sirve eso que yo he vivido, pues lo aproveches, porque es la experiencia vivida. Y también me resuenan en la cabeza las palabras de una profesora que, por cierto, escribió un libro que lleva por título Eso, cuéntame tu experiencia de Dios. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer dentro de esta serie de programas que, vuelvo a repetir, que titulamos ¿Cómo sobrevivir a la crisis? ¿Y cómo podemos sobrevivir a la crisis si no es a través de la presencia de Dios y a través, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda la Sagrada Escritura, darnos testimonio de ese Dios que ha contemplado, darnos testimonio de un Dios que ha vivido, darnos testimonio de un Dios que ha experimentado? Y sin duda alguna, pues no podemos salir de ninguna crisis si nosotros tampoco nos acercamos a Dios. Por eso, más que otra cosa, nos invitamos unos a otros y nos animamos a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios y a través de cómo hemos sabido encarnar esa palabra de Dios en el aquí y en el ahora. El día de hoy pues he invitado, ya conocen a Héctor. Héctor estuvo como invitado el pasado mes de junio y además también estaba comprometiendo, como me encanta hacerlo, comprometí también a Luz María, a Luzma, que es la esposa de Héctor, para que también nos acompañara en esta nueva edición. Y yo no lo había tomado en cuenta, pero pues déjenme platicarles que ellos van a cumplir 25 años de matrimonio el próximo martes, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, pues todo ello nos llevó a inspirarnos el Espíritu Santo a que nos platiquen justamente de estas cuestiones sobre el matrimonio. El día de hoy vivimos
una serie de confusiones. El día de hoy vivimos una serie de desacreditaciones. Hay unas cuestiones, dirían por allí, que ya voy a empezar con mis palabras domingueras, ¿no? Y entonces, pues resulta que el sacramento del matrimonio tiene unas notas fundamentales. ¿Cuáles son esas notas esenciales? ¿Cuáles son esas notas fundamentales del matrimonio? Una de ellas es la fidelidad, otra de ellas es la perpetuidad. Esas son dos de las características del matrimonio cristiano. Es una alianza en la fidelidad y en exclusividad de dos personas y en la perpetuidad, es decir, hasta la muerte, ¿no? Y una promesa también de fecundidad en medio de ese matrimonio. Son notas esenciales del matrimonio cristiano que el día de hoy, pues muchas de ellas son puestas en entredicho. Para empezar, me sorprendía mucho el otro día. Regularmente me gusta mirar programas de televisión abierta para saber lo que en la televisión abierta se enseña. Y para mi sorpresa se hablaba del matrimonio en ese programa y se decía, pues está chido casarse, tú cásate y si no te gusta, te divorcias, no pasa nada, ¿no? Estará padre experimentar eso. Abrí los ojos como de canica y dije yo, Dios mío, eso es lo que estamos aprendiendo justamente y eso es lo que estamos transmitiendo pues a la mayoría de las personas que quizá incluso a veces sin un criterio creemos todo lo que se nos dice allí y aprendemos y lo repetimos como clásicos mexicanos de la telenovela donde el pobre llega a ser rescatado por un millonario y viven felices para toda la eternidad. No se hable de la fidelidad porque estamos en un mundo donde parece que el hecho de la fidelidad es de tontos, ¿no? Y en fin, y hablar de la perpetuidad pues todavía más, ¿no? ¿Cómo es posible vivir en un mundo solamente con una persona, ¿no? Hasta se dice y hacen bromas y mofas de eso, ¿no? Habiendo tantas personas en el mundo, ¿por qué solamente vas a comprometerte con una sola persona, ¿no? En fin, son de esas situaciones que pues me gustaría que nos invitaran a reflexionar y que nos platicaran Luzma, Héctor, pues comenzando desde allí. 25 años de matrimonio, ¿qué han significado? 25 años de compartir la vida juntos. Pienso que es más que lo que vivieron al lado de sus papás. 25 años de una vida ya integrada, 25 años, no digo que sean de todo de miel y dulzura, pero cómo han sabido sostener esos 25 años. Y déjenme platicarles, no solo están dispuestos a celebrar estos 25 años, sino que también es su deseo pues celebrarlo y pronunciar pues nuevamente este agradecimiento a Dios y pedirle que lo siga acompañando el tiempo que sea necesario. Entonces, pues platíquenos, por favor, nos gustaría que compartieran un poco acerca de esta experiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Fray, por invitarnos, gracias por la confianza. Y bueno, pues nuestro caminar ha sido
no es un camino parejo, evidentemente sin la presencia de Dios en nuestra vida pues no hubiera sido tan sencillo, bueno, no tan sencillo sino llevadero. Comentábamos hoy en la mañana que el matrimonio religioso te da gracias que no te da el matrimonio civil. Cuando tú te casas por el civil, pues te casas por el civil, y los avatares del día a día pues son bajo mis propias fuerzas. Y cuando llegas a tener la gracia del sacramento del matrimonio, Dios te facilita gracias para poder hacer válido aquello de cuando se casa uno que le dicen, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo puede, el amor... Y dice uno, no, pero el matrimonio religioso, al menos para nosotros, eso nos ha dado, esa gracia de poder compartir, de poder sobrevivir en un mundo bastante complejo. Cuando nosotros nos casábamos no nos daban que íbamos a durar mucho rato, más bien había apuestas en contra nuestra de que íbamos a durar muy poco tiempo, pero pues bendito Dios, son 25 años que hemos estado juntos, 25 años que hemos tenido problemas serios. Nos tocó enfrentar juntos la enfermedad de mi mamá, la muerte de mi papá, y han sido momentos que hemos sido puestos a prueba. Entonces, pues si no es de la mano de Dios, yo creo que en menos de 20 minutos después de una prueba de esas, nos habíamos retirado del asunto. Pero le digo, eso es verdad, el poder compartir, el poder hacer presente a Dios en nuestras vidas de alguna manera, y pues Dios hace imposible lo posible, hace posible lo imposible, ¿verdad? Sales de las pruebas, te duele, pero sabes que Él está ahí para aliviar, para hacer que puedas seguir adelante y hacer que puedas entender a la otra persona. En las diferencias de las familias de las cuales venimos, ¿verdad? El convivir, el aprender a vivir uno con el otro, es difícil. Los primeros años son difíciles, son muy bonitos, pero son difíciles en el momento de que pues a ti te gusta una cosa, a mí me gusta otra, entonces esos son momentos de roce. Y yo creo que los chavos de ahora, a los primeros años, es bye, porque no tienes la tolerancia o porque no haces presente esa parte del amor fraterno, de la comprensión, del yo bajo un poquito las manos y luego cedes tú, y no es siempre ceder a todo, pero sí hay una negociación. Y yo creo que en función de ese tipo de negociaciones es como el matrimonio puede durar más tiempo. Yo ahorita lo que significa el sacramento del matrimonio, yo lo pondría de esta manera. Nosotros nos casamos primero por el civil, y con el paso del tiempo se nos dio la oportunidad de poder casarnos por la iglesia. Y yo realmente nosotros hemos aprendido de que el matrimonio es una convivencia no nada más de como esposos, sino también es una convivencia con los hijos. Y hay una diferencia muy marcada, o en nuestro caso yo puedo decir que hubo una diferencia muy marcada en el tiempo que estuvimos casados por el civil y en el tiempo que ya nos casamos por la iglesia, de que como seres humanos tendemos a tener este control de las cosas. Entonces cuando uno como ser humano desea tener el control y dominar al otro, en este caso a la pareja, o controlar y dominar a la familia, se vuelve muy conflictivo, porque estoy haciendo lo que yo deseo como persona, no estamos haciendo lo que deseamos como pareja ni como familia. Ya cuando es eso, en el principio de nuestro matrimonio fue una de las causas por las que puedo decirlo que sí hubo conflicto de intereses personales, en el yo quiero controlar, yo quiero esto, tú quieres controlarme, yo no me quiero dejar.
Y muchas veces nos cegamos a la realidad de lo que significa la convivencia o lo que significa realmente el matrimonio. O sea, mucha gente nos podrá decir, es que el librito dice el matrimonio es esto y es esto, es un compromiso entre parejas, tienes que cumplir con esto. Usted dijo, padre, ahorita la fidelidad es muy importante porque como mexicanos estamos educados de una manera de que la fidelidad es algo que nuestros padres la tenían, o sea, ellos decían, pues es que se fue con ese animal, se fue con las perfumadas o algo, y era tan normal verlo así, que decía uno, pues si mis papás lo hacían y era normal, pues mi esposa tiene que aguantar, si yo lo hago tiene que ser normal. Y realmente es una imagen del mexicano tan falsa y tan tonta que no nos damos cuenta de que eso nos va a llevar a faltarnos al respeto, a matrimonios que se acaban por lo mismo, o matrimonios que deciden seguir aunque exista la infidelidad y personas que deciden aguantarse y seguir viviendo así. O sea, estamos tan sometidos a una ideología o a una herencia que nos dejaron que si no tenemos la capacidad de darnos cuenta de eso, pues estamos encaminados al fracaso. Después de que, bueno, puedo decirlo que ya conforme fuimos conviviendo los niños, nos fuimos conociendo, yo realmente aprendí mucho por parte de ella y aprendí mucho también por parte de la educación, en este caso religiosa, que logré rescatar de mis suegros. Principalmente, puedo decirlo, en la enfermedad de mi suegra, nuestro matrimonio se unió bastante. Ella no fue un obstáculo para mí, porque llegó un momento dado en que teníamos que tener la decisión tomamos la decisión de ir a cuidarla a la casa de ella. Y me decía Luz, me dice, pues yo te voy a pedir que por favor me apoyes. Y yo le digo, pues sí, te voy a apoyar, o sea, yo no tengo por qué decir no te voy a apoyar, es tu madre y tú encárgate. O sea, aunque en un momento dado yo haya renegado o algo, pero mi disposición era esa, decirte te apoyo. Y esa situación a mí me dejó una gran lección de que en las buenas y en las malas, para todos juntos. ¿Sí? Conforme fuimos creciendo en el sacramento, pues más bien en la fe, yo digo que fuimos conociendo, fuimos aprendiendo de las gracias que Dios nos da en el matrimonio. O sea, el sacramento del matrimonio no es nada más para decir, no quiero, o sea, quiero cumplir con la iglesia, quiero cumplir con la sociedad, no quiero vivir en pecado y quiero que mi matrimonio esté bendecido, o sea, por parte de la iglesia. Pero si profundizamos un poquito, el sacramento del matrimonio implica fe. Usted el domingo dijo en la homilía, la fe es un regalo de Dios, y la fe es algo que si tú lo dejas crecer dentro de ti, te va a ayudar en muchas cosas. Y para mí, en lo personal, ha sido muy importante dejar, más bien confiar en Dios. Yo llegué al grado de decir, no solamente debo tener fe, no solamente debo creer, sino tengo que confiar, y mi matrimonio está puesto en las manos de Dios. Y Dios, la verdad, nos ha bendecido de muchas maneras, a pesar de que en esta pandemia mi trabajo puedo decir que ha disminuido bastante, pero no nos ha faltado. O sea, ya a veces digo, ¿de dónde? Tengo un muy buen administrador. Y yo digo que en ese sentido los dos hemos aprendido a identificarnos, a compenetrarnos, a comprendernos y hacer las cosas juntos. No que se hagan las cosas por mis pistolas ni por las pistolas de ella, sino juntos. Y eso nos ha ayudado bastante. Creo que una de las cosas fundamentales que ustedes rescatan, por un lado, es el proceso. Un matrimonio no se hace de la noche a la mañana. Un matrimonio se va desarrollando a lo largo del tiempo, y este matrimonio a la manera cristiana implica una comunión
de personas. De hecho, una de las cosas extraordinarias que refleja la vida del matrimonio es la comunión misma de Dios, porque Dios entra en diálogo con el ser humano y un matrimonio requiere entrar en diálogo entre ustedes para poder desarrollarse, ¿no? Y entra incluso una de las características fundamentales del Evangelio y del discipulado de nuestro Señor Jesucristo es: quien no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y ustedes lo dijeron muy claramente: si yo no renuncio a lo que yo consideraría que tiene que ser, o al control que yo quiero ejercer sobre el otro, o al dominio que yo quiero tener sobre el otro, ¿para qué? Para que nazca un vínculo de comunión, justamente, ¿no? Yo suelo decir que nace un nuevo ser cuando se celebra un matrimonio y cuando están permitiendo que esa comunión entre en un diálogo mutuo. Y después, ya en el momento de la fecundidad, en el momento de los hijos, ya es otro miembro u otros miembros más que van formando parte de ese diálogo también. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha entrado en un diálogo profundo con la humanidad para transmitirle un mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de comunión, un mensaje de fraternidad. Y bueno, pues ustedes lo han hecho presente sin duda alguna. Es un proceso, y este proceso tiene que ver con la comunión de dos personas, y después con los hijos de más personas. Y es un proceso, cuando ustedes permiten que haya esa comunión, es un proceso que los va a llevar al crecimiento y que los va a llevar al fortalecimiento. Y algo que me llama la atención de esto que señalan es cómo pueden hacer la diferencia fundamental que es necesario hacer siempre entre su matrimonio civil y su matrimonio religioso. No es lo mismo el matrimonio civil que el matrimonio religioso. Ya Luzma, usted señalaba este aspecto de la gracia que Dios confiere. Esa gracia que Dios confiere yo la suelo denominar fuerza de Dios, la vida misma de Dios, para poder hacer posible, suelo decir yo, lo que al ser humano le parece imposible. A veces a nosotros nos parece imposible, sobre todo por las ideas que andan dando vueltas el día de hoy. De hecho, uno de los grandes problemas de nuestra fe es que la ideologizamos. La fe no es ideología. La fe es una experiencia de vida, pero va más allá de una ideología, va más allá de un color, va más allá de una postura. Pero cuando ideologizamos nuestra fe, entonces empezamos también a dividir y empezamos a tomar partidos y empezamos a esto y empezamos a aquello. Y no, la fe es la experiencia misma de la vida que se convierte en una manera de ser, ¿no? Pero que va más allá de un color o de una lengua o de una raza. De hecho, abarca todo esto y lo sobrepasa, ¿no? Entonces, solo a través de esta fuerza de Dios, pues es como podemos atravesar estos momentos que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y lograr convertirnos en una comunión de personas, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, que pueden llegar a dividir un matrimonio, pues son
la toma de postura, eso es ideología justamente, ¿no? O tu mamá, o tu familia, o nosotros. Así es. Y ahí se polarizan las situaciones y entonces prefieres a tus papás, adelante, vete con tus papás y aquí nos quedamos nosotros. Y entonces ahí ya no hay posibilidad de dar un paso más. Quien no renuncia a sí mismo no puede ser discípulo mío. Conlleva este grado incluso del sacrificio, que también sacamos de la escena porque nos hemos metido un mundo de Disney, un mundo de fantasía, un mundo donde el sufrimiento no está presente, ¿eh? Sí. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser de un buen color, todo tiene que ser de un buen sabor, todo tiene que ser miel y dulzura. Así es. Cuando el sufrimiento aparece y se integra a lo cotidiano de la vida, incluso muchas veces, entonces, ya no me gusta, ya Bye. esto ya no, Bye, bye. esto no venía incluido en el paquete. Por ahí decía un padre, no recuerdo quién, si pensáramos si pensaran lo que prometen, ¿no? en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, tendríamos una mayor conciencia de todas estas situaciones que implican la vida misma del matrimonio, ¿no? Entonces, toda vida humana conlleva un grado de sufrimiento que se integra también a través de la fe y que se integra también a través de la gracia. El sufrimiento se ha ideologizado también. Existen corrientes que abogan por el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento. Y no, el sufrimiento tampoco es ideología, forma parte de la vida y se asume y se experimenta desde el plano mismo de la gracia de Dios que fortalece toda vida humana y que ayuda a sostenerse en los momentos donde se presentan las adversidades. Ya lo decía Héctor, ¿no? Claro que te voy a apoyar y te voy a apoyar estando a tu lado, ¿no? Y dándote oportunidad o incluso supliéndote en muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, todas esas son las posibilidades que hacen que algo se integre en lugar de que se disgregue, ¿no? Porque justamente estamos atravesando un momento de disgregación, pero ¿por qué no justamente a través de este testimonio aprender que todo lo que forma parte de la vida es un conjunto que hay que, yo suelo decirlo, ¿no? Se aglutina a través de la gracia de Dios. A lo mejor es una comparación demasiado burda. Si me escucharan los teólogos y si me escucharan los grandes sabios de Roma, dirían que qué estoy diciendo, pero yo suelo decir que la gracia de Dios es como el pegamento que aglutina todo esto y que le da la cohesión necesaria para que no se desmorone y para que no para que no se eche a perder al final del día. Sí. Entonces, también una cosa que quería agregar también, padre, el amor no se acaba. El amor lo matamos por diferencias pero cuando realmente se quiere y se tiene la confianza de que si por amor nos casamos y en un sacramento cumplimos con un sacramento, pero el amor está ahí, o sea, es parte fundamental del matrimonio, y yo digo que también eso nos ha ayudado mucho a ceder en nuestros caprichos, en nuestras voluntades por un bien común, el mantenernos juntos. Yo digo que el matrimonio que deja que el amor se acabe, o sea, no es que el amor se acabe, sino que la misma gente lo
por orgullo, por X, por lo que sea, lo van haciendo a un lado, lo van empobreciendo, y eso hace que empiecen a existir las dificultades y las divisiones, y eso es lo que hace muchas veces termina con un matrimonio. Y yo creo que lo que Luzma y yo tenemos, que nos ha ayudado bastante, es precisamente el amor que tenemos. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Platíquenos. Aguantándolo. Sí, aguantándonos. Bueno, sí, Sí, sin duda es la alguna. verdad. O sea, Sin duda alguna. sí, Es parte. de. Es como el decir, nada más a lo que se referencia usted ahorita de que las alegrías y las tristezas, es como decir, nada más voy a comer dulce toda mi vida, pero nunca voy a probar lo salado. Entonces nunca vas a poder saber qué es lo salado si no lo pruebas. Así siento yo, por ejemplo, ese compromiso en las alegrías y en las tristezas. Pues en toda tu vida vas a tener alegrías y tristezas, y las tristezas te van a servir para valorar las alegrías. Entonces, cuando tienes problemas en el matrimonio, si estás verdaderamente en el amor y si permites que Dios esté dentro de tu matrimonio, pues esas tristezas van a ser tristezas, pero las vas a poder superar y no se va a fraccionar el matrimonio. Vas a seguir con tu pareja. Dios va a poner los medios para que él sea menos cabezón o yo sea menos cabezona, para que nuestras relaciones sean más fáciles. Si a él le gusta lo rojo y a mí no, bueno, pues vamos negociando, ¿no? Pero sí es la gracia de Dios la que te permite llegar a eso. Cuando nosotros, como decía Héctor, antes de que nos casáramos por la iglesia, era muy fácil pelear. Era muy fácil no ponernos de acuerdo, era muy fácil mantenernos y tratar de salvar las situaciones con nuestras propias fuerzas. Cuando recibimos el sacramento nos dimos cuenta de que esa parte cambió. El día que yo le pedí a Héctor que cuidáramos a mi mamá, pues implicaba salirnos de nuestra casa y era irnos a casa de ella. Y él accedió y pues ese fue mi apoyo para poder soportar una situación que fue muy difícil, que puso en jaque a mis hermanos, a mis tías, o sea, a todos nos puso en jaque, pero emocionalmente pues yo me sentía fuerte. Yo sabía que si yo estaba débil y si yo necesitaba llorar y si yo necesitaba un apoyo, yo podía atender a mi mamá y luego ir a descargarme con él. En una ocasión un amigo mío me dice, es que yo no sé, de veras, dice, yo no sé cómo tu marido aceptó eso. Yo, si me hubiera casado contigo, te habría dicho que no. O sea, y yo le decía, es que desde el egoísmo estás hablando. O sea, si tú quieres a la otra persona, pues tú vas a acceder. Es que también debió de haber conocido a mi suegra primero. Bueno, también. Bueno, también. Lo de mi suegra fue una lección de amor, sí, para todos. O sea, a pesar de las dificultades, fue una lección de amor que nos dejó muy grande, tanto a mi hijo, a ella, a mis cuñados, a las hermanas de mi suegra, muy grande, muy marcado, y por eso. Y el amor pues se manifiesta de muchas maneras. Puede ser en las tristezas, puede ser en las alegrías, puede ser en un simple buenos días. Entonces, como dice Héctor, el amor no se acaba, el amor se transforma. La manera en que nos conocimos, la manera en que nos enamoramos, yo siento que no es ese amor el que tengo ahorita. Es un amor más profundo, es un amor más, a lo mejor más maduro o más pensado de alguna manera, sí, pero que ha ido acrecentándose con el tiempo, con las situaciones, con la convivencia. Es un amor menos egoísta. Exacto. Los dos. De los dos. Porque antes sí existía el egoísmo, o sea, como toda relación, yo quiero, tú quieres, porque tienes tú, porque no tengo yo, y realmente se ha vuelto mucho menos egoísta. O sea, prácticamente eso se ha estado saliendo ya de nuestro vocabulario, esa palabra egoísmo. ¿Por qué? Porque aprendimos a compartir, a convivir, a darnos lo que tenemos, sin ese egoísmo que a veces lo que es lo que le impide a veces a la gente de alcanzar una felicidad más profunda, más grande. ¿Por qué? Porque no dejamos de pensar en nosotros mismos.
y aquí ya no somos uno, o sea, ya somos dos. Habla más fuerte. Me encanta esta cuestión que señalan porque yo creo que esa es una de las cosas que nos fortalece muchísimo. No recuerdo la cita y ni recuerdo si es el libro de los Proverbios o el Eclesiástico, el Eclesiastés. Lo que estoy seguro es que es un libro de la sabiduría y dice que es triste aquel que se acuesta solo, dice, porque en medio del frío, ¿quién podrá calentarlo? Dice, y cuando se acuestan dos, pueden tener calor. Y ahorita esto que señalaba Luzma, si yo me siento apesadumbrado, si yo me siento decaído, si yo me siento desanimado, puedo acercarme al otro. De hecho, el libro del Génesis señala eso. El Dios puso como ayuda del otro a la mujer, y en este caso es recíproco. En el caso del hombre puso como ayuda del hombre a la mujer, y etcétera. Entonces, y me llamaba mucho la atención también, estaba escuchando la lección divina que presentaban las enfermeras del Movimiento de Acción Católica, y el domingo justamente el Evangelio decía que el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y decía eso también esta reflexión en la lección divina. Los envió de 2 en 2 para que pudieran fortalecerse el uno al otro, para que no estuvieran solos. Y esa es una de las improntas de muchísimas órdenes y congregaciones religiosas. Los dominicos, su regla dice eso. De 2 en 2. Fueron enviados de 2 en 2 a predicar el Evangelio también, porque imitamos el modo de vida del Evangelio justamente, ¿no? Entonces, Perdón, padre, usted dijo algo muy cierto, para ayudar al otro, no para servir al otro, no para estar al lado de para ayuda. Sí. Y eso yo digo que eso es muy importante, que nos demos cuenta de que realmente una pareja o sea, no es algo de mi propiedad, es mi pareja. Y en eso nos entendemos. No está mi servicio, estamos para servirnos los dos. Diría por allí, es mi alter ego, mi otro yo. Así es. Ahí discúlpeme, pero no es mi pareja, es mi otro yo. Mi otro yo. Bueno, sí. O sea, es mi igual. Mi igual, es mi prójimo, diríamos en el Evangelio. Sí. Ese prójimo que, pues sí, que está eso para ayudarte o para ayudarse mutuamente a florecer. Hay un filósofo judío, pero que retoma toda la tradición del Antiguo Testamento, y que habla justamente de la relacionalidad, y le dice: yo te regalo mi ser para que tú seas. Y yo creo que eso es fundamental. Sí. Y eso es lo que forma parte del Evangelio. Por eso les digo, cuando Dios entra en diálogo con el hombre, ¿para qué entra en diálogo Dios con el hombre? Para que el hombre pueda ser lo que Dios ha querido que fuera. Le regala Dios a través de su Hijo Jesucristo, nos dona todo el regalo de lo que ha pensado para nosotros, para que nosotros seamos justamente, para que nosotros lleguemos a, pues sí, a ser ese grado de perfección que Él ha pensado para nosotros. Esa es la comunión justamente que se integra en medio de la vida matrimonial, ¿no? En ese sentido. Y otro de los aspectos que ustedes señalaban es la parte del amor. El amor en ustedes, el amor se transforma, pero yo diría,
el amor los transforma a cada uno de ustedes. Bueno, también. Porque el amor de Dios permanece siempre, sí, y permanece siempre el mismo, y cuando ustedes lo van descubriendo, nos quedamos quizá como con los ojos cuadrados de decir todo este regalo que les está haciendo Dios para que ustedes puedan seguir profundizando en su vida y puedan seguir sosteniéndose. Y bueno, pues por eso hablaba de la perpetuidad, y como decía Héctor bien, el amor no se acaba, porque el amor que ustedes manifiestan es el amor de Dios. Eso es lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Cuando yo celebro un matrimonio, les digo, fíjense en el crucificado, porque el crucificado es la garantía de que el amor nunca se acaba. El crucificado al final pasó toda una época de bonanza, de felicidad, de alegría, de compañerismo, de fraternidad, etcétera. Pero al final de su vida también se vio confrontado en situaciones muy dolorosas que también atraviesa la vida matrimonial muchas veces. Lo vendieron, su amigo lo traicionó, sus discípulos al final lo dijeron más vale decir aquí corrió que aquí quedó, y sí, se fueron corriendo, y después lo negaron también, lo traicionaron, lo vendieron por unas monedas, ¿no? Entonces y sin embargo el Señor se sostuvo en el camino, y aunque le dijo en el Getsemaní: Padre, si fuera posible que pase de mí este cáliz, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Y terminó abogando por aquellos que lo estaban entregando, y al final le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo eso es la obra de la resurrección. Y lo digo en el sentido, eso es lo que ustedes reflejan, más que lo que están llamados a reflejar, porque 25 años de matrimonio, pues sí, los puedo decir en 5 segundos, pero 25 no fácil. Pero ustedes son el testimonio vivo, como muchos otros testimonios que queremos seguir viendo, de que eso que el Señor nos enseña a través de su iglesia es una realidad que es, válgame la redundancia, real, y es posible, ¿no? Perdón, Héctor. Sí, no, está bien, padre, no se preocupe. Ahorita que estaba mencionando eso, también algo muy importante es el perdón. O sea, yo creo que, como comentaba, nos equivocamos en la vida y hay que saber pedir perdón, y hay que estar agradecidos de que le perdonen a uno a veces las faltas que uno comete. Y yo creo que eso también nos ayudó bastante a nosotros dos, el saber reconocer que nos equivocamos y el saber perdonarnos para poder seguir juntos. Esa es quizá una de las características también que hemos olvidado el día de hoy. Yo suelo decirlo: en nombre de la justicia olvidamos el perdón, porque pensamos que la justicia equivale a no perdonar. Y no es cierto. No es cierto. La justicia conlleva el perdón. Sí. Y estamos llamados justamente a asumir este aspecto de nuestra vida. De otra manera vivimos esclavizados para siempre, sí, con un rencor, con resentimientos, con quistes que llegan a convertirse en cánceres y que destruyen la vida. Y sí, es otra de las sí, características. Otra de las cosas también que a lo mejor a nosotros nos ha funcionado como matrimonio es el podernos escuchar. Es una de las cosas que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo. O sea, regularmente a mí me gusta ser yo la que digo, no la que escucha.
Entonces, es un trabajo, o sea, tienes que aprender a escuchar al otro y no esperar que el otro sea como tú quieres que sea, o sea, porque en esta historia de noviazgo, de matrimonio, tú te vas haciendo una idea de cómo quieres que sea la otra persona. Y cuando te casas, pues sí, de novios es una cosa, pero cuando te casas y empiezas a convivir, te das cuenta que el príncipe azul, pues también come y va al baño y se lava los dientes y tiene sus costumbres. Entonces vas haciéndote a la idea de que la otra persona no es como tú quieres, que tienes que aprender que esa persona es una persona y que te ama y que te quiere con tus defectos y con tus virtudes, ¿verdad? Pero que tienes que aprender también a escucharlo y a no esperar siempre lo que tú quieres, sino esperar en función de lo que esa persona es. Y yo creo que eso es lo que a nosotros de alguna manera nos ha funcionado, ¿verdad? El podernos escuchar, el podernos perdonar en esa escucha, el podernos pedir perdón, el decir me equivoqué, que eso también es así como que un ejercicio difícil, ¿verdad? A lo mejor tener puntos de vista muy distintos, discutirlos, alegarlos, a lo mejor llegar hasta la confrontación y luego poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, tenías razón, tú eras el que tenía razón y no yo. Entonces, esas son de las cosas que te van fortaleciendo y te van haciendo crecer como matrimonio y crecer como persona. El perdonar es un acto que te libera y no solamente libera a la otra persona. Y es como usted decía, ¿verdad? Quedarnos con esos rencores, pues a la larga, el único que las carga es el que va a padecer las situaciones. Entonces, por ahí una psicóloga me decía, cuando tú no perdonas es como cuando cargas al muerto y cada vez le das una olidita, ¿verdad? Huele bien mal, pero ahí estás. Entonces, hasta que tú no perdonas, sueltas el muerto, lo entierras y le sigues, o sea, y no solamente en cuestión de duelo, sino en cuestión de relaciones personales, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos, dale, duro, y ya te perdoné, pero, ay, es que te acuerdas, o sea, eso es una de las cosas y de las prácticas más comunes que hacemos los matrimonios, ¿verdad? O en cualquier relación, pero es que hace un año tú me dijiste que, y esa parte, en lugar de favorecer la situación, pues te va generando dolor, vas resquebrajando la situación. Entonces, eso yo creo que nos ha funcionado a nosotros, el poder hablar, el podernos escuchar, el podernos perdonar. Esas son de las cosas que pues nos han funcionado. Que al final del día el ser humano va transformándose, el ser humano va cambiando. Y el que fui ayer, pues ya es difícil que sea hoy. Yo creo que eso lo hemos experimentado a lo largo de estos año y medio. Sí. Y eso de una manera muy intensa. Incluso las transformaciones que hemos tenido que hacer y las adaptaciones que hemos tenido que hacer de un momento a otro. Así es. Yo me acuerdo mucho que siempre tengo presente el 22 de marzo porque es el día que el señor arzobispo emitió este comunicado, esta circular donde se suspendía el culto con presencia de fieles. Ajá. Y entonces eso no solo implicó el hecho del culto, sino, por ejemplo, yo doy unas clases y entonces resulta que esas clases también dejaron de ser presenciales. Y yo ignoraba todo lo que tiene que ver con clases a través de los dispositivos electrónicos. Así es. Y clases a distancia, y entonces te readaptas y aprendes. ¿Y cómo aprendes? Pues metiéndote ahí e investigando, leyendo y etcétera, ¿no? Y echando a aprenderse. Y echando a perder y también pidiendo perdón. Así es. Y reconociendo con humildad frente a los alumnos de la era de la tecnología y diciéndoles yo no sé hacer eso que ustedes saben hacer. Exactamente. Así es que tengan paciencia. Explíquenme cómo. Sí. Sí. Pero tienen razón, es decir, es la evolución y el amor nos hace evolucionar siempre hacia el perfeccionamiento. Por eso Dios siempre nos invita a amar, porque el amor nos hace perfeccionarnos, nos hace crecer en lugar de ir
como el cangrejo para atrás, vamos hacia arriba y vamos mejorando. Y todo aquello que pues que somos capaces de poner delante de, ¿no? Ahí hablaban de la humildad, del perdón, del saber pedir perdón, pero también de saber recibir el perdón que te están pidiendo, ¿no? Y entonces eso además va creando unos vínculos de unión tremendos, ¿no? Porque cuando yo me sé perdonado, hay un vínculo que ya no se puede romper, porque te compromete de una manera tremenda a no fallar en esa situación. Entonces es un regalo extraordinario que en lugar de alejar, te ayuda a acercarte y te ayuda además a fortalecerte. Es el regalo de la gracia misma de Dios, ¿no? Es lo que enseña el perdón también, todo el Evangelio, entre otras cosas. Ya casi estamos a unos minutos de concluir pues esta edición y esta transmisión. Me gustaría que nos pudieran decir cada uno de ustedes, por si hay jóvenes que nos estén escuchando, por si hay parejas, matrimonios que estén atravesando por momentos de dificultad en medio de sus matrimonios. Me gustaría que escucharan de parte de ustedes, que son este testimonio efectivo de que las cosas no son meros ideales, que pudieran pues a lo mejor decirnos: ya hemos hablado de la comunión, ya hemos hablado de la gracia, ya hemos hablado de la fe, hemos hablado del diálogo, hemos hablado del perdón, hemos hablado del crecimiento, hemos hablado de la humildad, hemos hablado del el sostenimiento, de darle oportunidad al otro en los momentos de dolor, de dificultad. Pero ¿qué le dirían ustedes también a alguien que esté atravesando, por un lado, que dude de la eficacia del matrimonio? Y eso es cuando estamos atravesando por crisis. Dudamos de esa eficacia, pero ustedes que seguramente también han atravesado por crisis y aquí están, ¿no? Si las apuestas tuvieron que pagarse, algunos perdieron, sí, muchos perdieron. Si esas apuestas no se cumplieron, gracias a Dios, ¿qué le dirían ustedes a quien está atravesando por esos momentos, o que duda, o que dice no, ¿para qué? Pues yo les diría que la oración es el medio más efectivo para conseguir cosas, ¿verdad? Dios nos dice pide y se te concederá, pero no es el simplemente pedir y esperar, hay que poner de su parte. Entonces yo les diría que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que pongan de su parte. Hoy leíamos, sí, ¿verdad? Es lo que te leí un artículo que leímos donde decía, Dios pone su parte, pero tú tienes que poner la tuya. O sea, no solamente hincada y rezando el rosario, sino también creciendo como persona y esperando que la otra persona también crezca junto contigo. Entonces, no desanimarse a hacer presente a Dios en su matrimonio, primero en su vida personal, porque si tú no tienes a Dios en tu vida personal, es muy difícil que permitas que en tu matrimonio entre. Entonces, crecer tú, darle permiso a Dios de estar y saber que aún en los momentos más difíciles tú vas a encontrar una respuesta, que no necesariamente esa respuesta que te da Dios es la que tú quieres, pero es una respuesta, y que no va a ser una respuesta en contra tuya, va a ser algo a favor de ti. Entonces yo les diría eso. Y luego otra cosa que yo les diría, Dios siempre te contesta, siempre.
Por muchos años yo le decía, es que yo quiero servir, pero yo no quería venir a servir sola en el templo, de catequesis, de lo que fuera, ¿no? Yo siempre decía, quería con él, porque de alguna manera cuando andamos en las mismas cosas es más fácil no caer y apoyarte. Entonces yo le tengo que dar gracias a Dios porque en este momento Él me ha concedido lo que yo por muchos años le pedí, el poder servir, el poder estar juntos como matrimonio en un servicio. Entonces, no hay que desanimarse. Alguien me decía, es que qué padre ustedes que andan juntos siempre. Sí, o sea, ahorita estamos sirviendo juntos, pero tenemos 2 años. No es que toda la vida hayamos podido andar juntos, ¿verdad? Entonces yo le decía a esa persona, tú sigue pidiendo por él y él va a pedir por ti en algún momento y esa situación se va a dar. Entonces es no desesperarse, hacer presente a Dios, perdonar y hacer que crezca el amor. Eso sería lo que yo les dije. A los que están empezando, que tienen 1 año, 2 años, que es cuando hay crisis más fuerte, aprendan a perdonarse. No avienten todo a la borda, ¿verdad? Porque tú no puedes saber qué es lo que te espera. Y si tú hiciste un compromiso religioso donde dices, hasta que la muerte nos separe, Dios te va a dar los medios para seguir adelante. Habrá casos, ¿verdad? Porque sí los hay, donde ya no hay nada que hacer. Bueno, pero tú tienes que poner de tu parte. Y si un matrimonio tiene una crisis, pues hay muchos lugares donde poder ayudarte, ¿verdad? Hay muchos movimientos de matrimonio que te van a permitir sentar las bases, tomar una decisión con calma, reencaminarte, pero no alejarte. Y las amigas somos muy buenas para decir, no, ya déjalo, no lo dejes. Primero, al de la lucha. Cuando ya no se puede, cuando ya estuviste en una terapia o en un movimiento de matrimonios y se tiene que tomar esa decisión, es una decisión muy dolorosa. Y yo lo digo por mis amigas cercanas que lo han tenido que hacer. Entonces, ya sería así como que algo extremo. Pero yo les diría, luchen y permitan que Dios haga su parte. Eso sería lo que yo. Prácticamente ya dijo todo. No. No. Yo les diría que principalmente ver a tu pareja no como algo de tu propiedad, respetarla como un ser humano que es a quien le vas a entregar tu vida, porque tu proyecto, el proyecto que todos ponemos en el momento en que aceptamos el sacramento del matrimonio es, como bien dijimos, hasta que la muerte nos separe. Es un proyecto que se pone en manos de Dios, no se pone en manos del hombre. O sea, yo no puedo venir a decirle a Dios, sabes que acepto casarme con esta mujer, sé tú el que esté en nuestras vidas, bendícenos por favor. Y terminando la misa salgo y me olvido de lo que dije y prácticamente me alejo de la iglesia. La oración si no la incluyo dentro de mi vida, si no me acerco a mi fe, si no tengo crecimiento en ella y creo que como ser humano yo voy a controlar todo dentro del matrimonio y mi pareja se vuelve parte de mi propiedad o parte de lo que yo he adquirido, un objeto más. Si no la respeto como persona, prácticamente están destinados al fracaso. Pero si permiten que desde el momento en que aceptaron casarse por la iglesia, permiten que Dios esté dentro de su matrimonio, no solamente en la oración, sino que lo permiten que las gracias que Dios nos da, pues, a fin de cuentas son regalos que tenemos que dejar crecer. Si no los dejamos crecer, pues vamos a estar tentados de una u otra manera para caer para que el matrimonio fracase. Recuerden que siempre las tentaciones van a estar a la vuelta de la esquina, ya sea por el dinero, ya sea por las amistades, ya sea por trabajo. Hay muchas excusas que aprendemos en esta vida para alejarnos de nuestra casa, y eso es porque permitimos que las tentaciones caigan dentro de nuestro matrimonio.
Yo les diría eso, que tengan crecimiento en su fe, que permitan que Dios entre en sus vidas, en sus matrimonios, porque también si llegan a formar familia, a los hijos se verán agradecidos y bendecidos siempre y cuando tengan una buena educación. Como personas podemos tener valores, podemos tener principios, y a veces creemos que esos son suficientes para educar a alguien, a un hijo. Yo digo que no, que necesitamos también educarnos en la creencia de que existe un Dios de amor, un Dios que no nos va a abandonar, un Dios que nos va a sacar adelante de cualquier situación, siempre y cuando no solamente tengamos fe, sino que creamos en Él y que confiemos en Él. Pues muchísimas gracias. De nada. Gracias a usted. Gracias por compartirnos su experiencia, gracias por abrirnos su corazón y abrirnos las puertas de su familia. Gracias. Pues sí, también aprendemos a través de ustedes, sin duda alguna. Yo siempre suelo decir, porque no solo aprendemos del matrimonio, por ejemplo en mi caso, aprendo a través de ustedes dentro de mi ministerio, y también eso es parte de la constancia y de aquello. No sé si un día Dios me conceda la gracia de poder celebrar 25 años de ministerio sacerdotal, si así es, bendito sea Dios. Claro. Pero pues la perseverancia hasta el final, sin duda alguna, ¿no? Entonces, gracias por esto que nos enseñan. Felicidades por este momento particular que viven en sus vidas, y le pedimos a Dios por ustedes. Gracias. Para que lo siga sosteniendo y para que lo siga llevando adelante junto con toda su familia. Gracias. Y pues no sé, ahora aquí nuestro técnico Mario, le agradecemos. Lo que pasa es que como me distraigo mucho, apagó el celular. Apago el celular, por eso, pero agradecemos a todos su atención, su presencia, sus comentarios, y pues los seguimos invitando. Agradecemos también a Mario, que es nuestro técnico de sonido, a su esposa Tony, que está por aquí atrás también, pues los invitamos para que el próximo mes de agosto, saben que el segundo martes de cada mes, pues nos veremos por aquí. El mes de agosto estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán en el marco de los 800 años del Dies Natalis, es decir, del día en el que él fue llamado a la presencia de nuestro Padre. Y desde allá él hizo una promesa que siempre estaría pidiendo por nosotros. Entonces el próximo mes los invitamos, lo dedicaremos a reflexionar un momento en torno a la vida y a la obra de Santo Domingo de Guzmán, dentro del marco de la fiesta de Santo Domingo. Y agradecemos a Luzma, Héctor nuevamente, y a todos ustedes por su atención. Que tengan una buena noche.